Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy del Evangelio de la Iglesia Católica. Les habla César Arturo Arias. Yo soy laico de la Iglesia Católica, vivo en la Unión Valle y toda la vida he sido católico. Gracias a Dios, porque le quiero contar, hubo momentos en que pude haberme salido de la Iglesia Católica para irme para el protestantismo, porque yo siempre he tenido un espíritu altruista, voy a decirlo así, y creía que pertenecer a cualquier iglesia eso era lo mismo, que eso era lo mismo, pues igual allá se alaba bonito a Dios y se glorifica a Dios, y yo veía amigos que se salieron que eran alcohólicos o algo así, y de repente se metieron a la luz del mundo, o se metieron a los pentecostales y dejaron el vicio, dejaron la droga y toda la cosa, y yo dije, no, pues Dios obró un milagro en ellos y toda la cosa. Entonces yo veía que alababan y aleluyaban a Dios muy lindo y toda la cosa. Luego también estuve tentado a irme para los Testigos de Jehová, porque esa revista Atalaya me parecía muy linda y todas esas cosas. Incluso hasta hubo un tiempo en que yo les decía a ellos que me mandaran la revista Atalaya y yo mantenía leyéndola, y casi que me meto también hasta los Testigos de Jehová. Pero lo que es la misericordia de Dios conmigo, no. Yo seguía afianzado a lo que mis padres me habían enseñado en la Iglesia Católica, y aunque no era un buen católico, iba a misa cada 8 días, participaba en la Eucaristía durante un tiempo, luego lo dejé por estar en mis pecados y toda la cosa, pero me confesaba por ahí de vez en cuando. Pero lo que es la misericordia de Dios, porque no lo puedo decir de otra manera, me sostuve en la Iglesia Católica, y hoy día, después de haber aprendido un poquito de apologética con el Padre Luis Toro y con el deseo que tenía de toda la vida de predicar la palabra de Dios, bendito y alabado sea Dios, hoy solo puedo decir gracias Dios por haberme permitido estar en tu iglesia. La única iglesia que tú fundaste, Mateo 16, 18. Gracias, mi Señor, por no haberme dejado llevar para unas doctrinas de demonios como los Testigos de Jehová, los pentecostales, la luz del mundo, los adventistas, todas estas personas que predican y alaban a Dios en otra doctrina. Y resulta que todas esas doctrinas son doctrinas de demonios. Y así está escrito en la Biblia, porque nada de lo que yo les voy a decir está fuera de contexto. Y aquí termino esta introducción diciéndoles que ojalá ustedes, cualquiera, me invite, llámenme, diga, venga César, venga hablemos de la palabra de Dios, venga a mi congregación, o venga aquí hablemos de la palabra de Dios con mi familia, y listo, alisten la Biblia no más, yo alisto mi celular, y nos vemos allá, y hablamos de la palabra de Dios. Y si es un pentecostal o es un pastor de una iglesia, hágale, mijo, que yo estoy dispuesto a hablar con el que sea. Tengo la suficiente doctrina en estos momentos para hablar de la palabra de Dios. Eso sí, vamos a hablar de la palabra de Dios, y cuidadito con malinterpretarla, porque la palabra de Dios nos lleva a eso, a que la Biblia es un libro de salvación, pero la misma Biblia es un libro de condenación. Óigalo bien lo que estoy diciendo. Esta Biblia, si usted la interpreta a como usted le da la gana, lo lleva a la propia condenación. Pero si usted, leyendo esta Biblia, se deja guiar por la doctrina que Cristo le enseñó a sus discípulos durante 3 años y que has venido enseñándose de generación en generación a través de la Iglesia Católica hasta el día de hoy, esta Biblia te llevaría a la salvación. Así como lo estoy diciendo es. Vamos a persignarnos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de empezar, tengo que decir 2 cosas. Hoy se está celebrando una fiesta, es que la fiesta de San Cyril, monk and Method Bishop, copatrón de Europa, fiesta. Es una fiesta de 2 santos, pero la fiesta la van a celebrar en las lecturas de hoy en la Iglesia Católica, pero me suspendieron, como veníamos nosotros manejando todos estos días, el Génesis. Y hoy precisamente el Génesis habla y toca el tema de Adán y Eva
cómo el demonio tenta a Adán y Eva, sobre todo a Eva. A ella es la que la tienta. Adán no estaba por ahí en el momento. A Eva es la que se le acerca el demonio y lo tienta, y la tienta. Y le dice que coma de ese fruto, que eso es mentiras, que ese fruto es prohibido, no coma. Y antes, por el contrario, el Señor le prohíbe eso, es porque Él no quiere que usted se vuelva como Él. Pero comiendo de ese fruto usted va a tener la misma inteligencia y la misma sabiduría de Dios, y va a ser como un Dios. Y la pobre Eva, mujer, se deja tentar, y por ello se le abre el entendimiento a esta mujer, se le abre la sabiduría a esta mujer, y comienza a sentirse desnuda. Y llama al pobre Adán tonto, que se deja seducir de Eva. Aquí hay dos cosas para definir. Uno es que el demonio tienta a Eva y la hace pecar, pero al hombre no lo tienta el demonio, lo tienta la misma mujer, y la mujer es la que hace pecar al hombre. Es una cosa terrible. Ambos cometen ese pecado, se sienten desnudos, y por ello Dios va a terminar desterrándolos del paraíso, y ya van a ver ustedes las consecuencias. Seguramente más adelante estaremos viendo esas consecuencias que le va a pasar. Pero hoy el Evangelio, como es del santo, de estos dos santos, entonces vamos a leer las lecturas que están programadas para la Iglesia Católica en el mundo entero. Primera lectura, Hechos 13, 46-49. Saber que nos dedicamos a los gentiles. En aquellos días Pablo y Bernabé dijeron a los judíos: teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios, pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Yo te he puesto como luz de los gentiles para que lleves la salvación hasta el confín de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor, y creyeron los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Aquí hay varias cosas para analizar apologéticamente, escudriñando las Escrituras. Lo primero es que en aquellos días Pablo y Bernabé dijeron a los judíos, no a los gentiles, le dijeron fue a los judíos. Recordemos que tanto Pablo como Bernabé eran judíos, pertenecían a la historia y a la secta o a la iglesia de los judíos. Y estos muchachos querían predicar a Jesucristo vivo entre los judíos. Esto es muy importante decirlo, porque viene la consecuencia de esos judíos que no querían reconocer y no quieren reconocer a Jesucristo. Y dicen esto: teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios, pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicaremos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. A los primeros, recordemos lo que se vivió ayer con la sirofenicia o la cananea, la mujer cananea que le suplica a Dios, a Jesús, que le cure a su hija que la tiene atormentada un demonio. Y Jesús le dice: no está bien tirarle el pan de la mesa a los perritos. No está bien, porque le es de los hijos, o sea, de los judíos. Y la cananea le dice: hasta los perritos se comen las migajas que tiran los niños de la mesa. No está bien tirarle, a ver cómo es que dicen, no está bien tirarle el pan de los hijos a los perritos, a los perros. Y la mujer cananea dice que es una gentil, que es una pagana, le dice: hasta los perritos se comen las migajas que tiran los niños de la mesa. Y por eso Jesús le dice: por eso que has dicho, tu niña a partir de este momento queda curada. Pues bien, Pablo le está diciendo prácticamente lo mismo a los judíos.
Nosotros vinimos a ustedes a predicarle a ese Jesús porque nos mandaron a predicarle primero a ustedes. Pero ya que ustedes no quieren escuchar, entonces nos vamos para donde los gentiles. Y los gentiles al oír esto se alegraron porque ellos se sentían excluidos de la vida eterna. Los gentiles, los paganos, sabían la historia, oiga decirlo bien, cómo Dios rescató a través de Moisés a su pueblo rescató de su pueblo allá, ay bendito sea Dios porque se me escapa el nombre, y lo llevó por el desierto durante 40 años, y cómo Dios estaba pendiente de ese pueblo que iba a ser el pueblo prometido, los hijos de la alianza. Entonces, por eso es que aquí los gentiles se van a poner contentos. Yo te he puesto como luz de los gentiles para que lleve la salvación hasta el confín de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor y creyeron los que estaban destinados a la vida eterna. Óigalo bien aquí, una cosa impresionante que acabo de descubrir y ustedes la escucharon, pero estoy seguro que no pusieron atención. Y es que los gentiles se pusieron contentos de que la palabra de Dios que era para los judíos también va a ser para ellos. ¿Quiénes somos los gentiles? Todos nosotros. Nosotros somos gentiles, nosotros no somos judíos. Nosotros no pertenecemos a esa raza judía, ni somos descendencia de la raza judía. Nosotros somos descendencia de los gentiles, de los nómadas, de los paganos, de los que no creían en Dios, de los que tenían muchos dioses. Y a nosotros se nos ha dado la palabra de Dios. Pero mire lo que está escrito aquí para que vean que no es para todo el mundo. La palabra de Dios no es para todo el mundo, porque aquí está escrito que la palabra de Dios no es para todo el mundo. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor, y creyeron los que estaban destinados a la vida eterna. ¿Quiénes creyeron? No todo el mundo. Solo creyeron los que están destinados a la vida eterna. O sea, voy a poner un ejemplo tonto. De 1000 personas, 2 creyeron. Así lo voy a poner. De 1000 personas que estaban reunidas ahí, 2 creyeron o 3. Porque es que así está el mundo hoy día. El mundo está hoy día y ha sido así, de que es muy difícil entrar al reino de los cielos por la puerta estrecha, porque amplia es la puerta de la perdición, y todos creemos y queremos entrar a la puerta de la perdición, porque no nos interesa a Dios, y solamente 2 o 3 están interesados en escuchar la palabra de Dios, y por eso dice acá, creyeron los que iban a ser salvos. De toda esa gente, los poquitos que creyeron son los que se van a salvar. De resto, toda esa gente va a ser condenada. ¿Entendieron esa parte? Y luego viene esto otro. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región. Para todo el mundo era dada la palabra de Dios, y Dios, Mateo 28:19, ordena eso, que debemos ir al mundo entero a predicar la palabra de Dios. Vayan, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. El que crea se salvará, y el que se resista a creer se condenará. Es la orden que da Jesús, y por ello estos hombres se van a predicar la palabra a los gentiles por todo el mundo. Se olvidan de cierta forma de los judíos, aunque hay otros discípulos que van a insistir con los judíos, pero lo que es Pablo y Bernabé se van a ir a predicar es por el mundo entero. Vamos a leer el Salmo 116. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Bendito y alabado sea Dios, que hoy
2025, nosotros estamos siendo suertudos al escuchar la palabra de Dios. Somos suertudos, muchachos. Después de haber pasado 2000 años, ¿cómo puede llegar esa palabra a nosotros? Y cuando eso sucedió por allá tan lejos, en Europa, por allá en esos pueblos de Asia, ¿cómo puede llegar la palabra a nosotros? ¿Cómo? Desde tan lejos y después de haber pasado tanto tiempo. Bendito y alabado sea Dios, porque si nosotros lo estamos escuchando, quiere decir que nosotros somos parte de estos. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor, y creyeron los que estaban destinados a la vida eterna. Bendito y alabado sea Dios. ¿Y nosotros? Vamos a leer el Santo Evangelio, Lucas 10, 1, 9. La mies es abundante y los obreros pocos. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó delante de él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Poneos en camino, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si ya allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya en ella, y decirles: el reino de Dios ha llegado a vosotros. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Aquí hay varias cosas también para analizar apologéticamente. Recuerde, la apologética es descubrir lo que hay al interior de la palabra de Dios, escudriñando las Escrituras. Por eso no se puede leer tan rápidamente, y sino que se debe analizar poco a poco cada frase o cada palabra que está escrita allí, porque tiene una enseñanza, y a veces por leerla rápidamente no descubrimos esas cosas. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó delante de él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Escoge a 72, pero recuerde, el núcleo que Dios tiene para su iglesia son los 12 apóstoles. Ese es el núcleo. Es sobre lo que Él va a afianzar su iglesia, sobre la base de los apóstoles. Ahí está fundamentada la iglesia de Cristo, en sus 12 apóstoles. ¿Por qué escogió a 12? Pues porque eran 12 las tribus de Israel del Antiguo Testamento, y Él tenía que escoger 12 también. Por eso cuando muere Judas Iscariote, se apresuran Pedro y sus discípulos a elegir a Matías, porque tiene que existir el número 12. Pues bien, aquí dice que Jesús comienza a mandar a evangelizar al mundo entero, a las personas, y por eso escoge un grupo de 72. Pero hay una cosa muy especial que ustedes pueden ver ahí. Los manda de dos en dos, no los manda solos. Esto tiene un fundamento bíblico. Los manda de dos en dos para que uno refute lo que dice el otro y el otro lo persuada de lo que dice uno. Vamos a suponer esto: se van dos protestantes, se van dos personas a enseñar, y uno de ellos comienza a predicar lo que no es. Comienza a predicar que Jesucristo no es Dios, que Jesucristo solamente es el Hijo de Dios, pero no es Dios. El otro le tiene que intervenir y decirle: ¿cómo se le ocurre enseñar esas cosas? ¿Qué fue lo que nos enseñaron a nosotros, mi hijo?
A nosotros nos enseñaron que Él es el Hijo de Dios y que todo poder se le ha dado en el cielo y la tierra. ¿Por qué vienes a decir esa estupidez? Por eso los manda de dos en dos, para que el uno afiance su doctrina con el otro y el otro no se vaya a desviar. Por eso los manda de dos en dos. Pero hoy día está sucediendo algo terrible. Hoy día está sucediendo algo terrible. Vean, los testigos de Jehová se van de dos en dos a tocar puertas. La iglesia ministerial de la Piraquive se van a predicar y a tocar puertas. Los testigos de Jehová se van a tocar puertas. Los pentecostales se van en grupos a tocar puertas. La luz del mundo se va a tocar puertas. Y todos creen estar trabajando para Dios. Todos. Y predican una doctrina de demonios, una doctrina falsa. ¿Y dónde está escrito eso? En dos partes. La primera, Pablo dice: estoy asombrado de que tan pronto te has salido de la iglesia de Cristo por predicar otro evangelio. Y no es que haya otro evangelio, sino que hay personas indoctas, faltas de fe, que tergiversan la palabra de Dios. Pero si yo mismo o un ángel del cielo bajara y les predicara un evangelio diferente al que Cristo les enseñó, sea anatema, sea maldito. ¿Qué son los testigos de Jehová de acuerdo a esta lectura? Malditos. ¿Qué son los pentecostales ante esta lectura? Malditos. ¿Qué son los adventistas ante esta lectura? Malditos. ¿Qué son los adventistas ante esta lectura? Malditos. Pablo los maldice por irse a predicar un evangelio diferente al que Cristo les enseñó. ¿Y cómo puede ser esto posible, que un evangelio diferente, si es el mismo Cristo, si es la misma palabra? ¿Se acuerdan que yo les dije al principio que esta Biblia, aunque esto es un celular, que la Biblia los puede llevar a la salvación, o esta misma Biblia los llevaría a la condenación? Si ustedes no predican el evangelio de Cristo tal y cual como Cristo la enseñó hace 2000 años a sus discípulos, ustedes no serán salvos. Por el contrario, si ustedes predicando este evangelio y predican cosas que no son, Pablo los declara malditos por predicar cosas que no son. ¿Y dónde está eso reflejado? Juan 20, 21, 23. Vayan, les da el Espíritu Santo, les dice: vayan, a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes les retengáis les quedan retenidos. ¿Y qué dicen todas estas sectas religiosas? Que ningún sacerdote de la Iglesia Católica tiene poder para perdonar pecados. A pesar de que el mismo Cristo lo ordena, ellos dicen que no. ¿Son malditos? No son malditos. Predican lo que Cristo nos ha enseñado, predican otra cosa. Son malditos. En Juan 6:53, yo soy el pan vivo bajado del cielo, quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Y ellos dicen que no, que ahí no está Cristo en esa hostia. Son malditos. Dicen que Jesucristo no está ahí. A pesar de que Jesucristo ordena, ellos dicen que no. Son malditos. Y hay otro evangelio que también los castiga, que es Mateo 7, 21, 23. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y muchos me dirán: pero si, Señor, nosotros íbamos como adventistas a profetizar tu palabra, nosotros como la iglesia ministerial de la Piraquive íbamos a predicar tu palabra, nosotros como los testigos de Jehová íbamos a predicar tu palabra, nosotros los de la luz del mundo íbamos a predicar tu palabra, nosotros los pentecostales íbamos a predicar tu palabra, nosotros los pentecostales del séptimo día íbamos a predicar tu palabra. Y el Señor, ¿qué les contesta? No los conozco, alejaos de mí, hacedores de la maldad. Porque se fueron de dos en dos a predicar a un Cristo que no es el que Cristo nos enseñó, la doctrina que Cristo nos enseñó. Y entonces, ¿por qué Jesucristo los condena? Porque están predicando una maldad.
Están sacando de la iglesia de Cristo a gente que estaba en la iglesia de Cristo y se los han llevado como lobos feroces. Entonces, si ven cómo ir a predicar la palabra de dos en dos es también peligroso. Si usted predica un evangelio diferente al que Cristo nos enseñó, su doctrina, usted no está predicando a Cristo, está enseñando una doctrina de demonios. Y mismo Pablo los condena, les dice malditos. Sigamos aquí. Y donde pensaba ir, y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Esto es una situación muy delicada, muchachos. La mies es la palabra de Dios, es abundante y los obreros son pocos. Manda a Dios, rogar a Dios para que mande sacerdotes. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes santos. Porque necesitamos de sacerdotes. Cada día hay menos sacerdotes en el mundo. Cada día hay menos sacerdotes yendo al seminario. Y aparte de eso, de los 20 o 30 sacerdotes que van, se gradúan 1 o 2 o 3. Y el resto no fue capaz de pasar la prueba. Y entonces aquí nos piden que le roguemos a Dios que nos mande muchos sacerdotes a la mies para que prediquen la palabra. Pero muchos dirán: no, pero sobran son los pastores. Todo el mundo quiere coger la Biblia, interpretarla a su propia manera, abrir un garaje, montar un templo, montar un altar y colocarle un nombre bien sugestivo y predicar la palabra. Y esos son de Cristo. Esos no son de Cristo, son del demonio, que los utiliza para tergiversar la palabra de Dios. Estoy hablando de los sacerdotes, que son los ungidos de Cristo, en Hebreos 5:1. Todo sumo sacerdote será escogido entre los hombres para ofrecer dones y sacrificios por el perdón de los pecados. Como él también tiene sus propias debilidades, deberá ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Y nadie puede otorgarse para sí este don. Eso está escrito en Hebreos 5:1, donde solo Dios otorga el don de ser sacerdotes y predicar su palabra. Cualquiera otro que lo haga de otra manera es un maldito. Por eso los protestantes no se dan cuenta en la difícil situación en la que se presentan ante el mundo. Creen que porque predican la palabra de Dios son salvos, y antes, por el contrario, actúan como esbirros de la maldad al predicar a un evangelio diferente. Y Dios los juzgará severamente. Poneos en camino, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. Los mando como corderos en medio de lobos feroces. Cada vez que un protestante va y toca la puerta de un católico a enseñarle que Cristo vive, que Cristo está, es un lobo feroz, es un lobo rapaz. Y qué pesar, en estos 500 años de apostasía, muchos amiguitos míos, amigas mías ya ancianas, que llevan 20, 30, 40, 50 años del protestantismo, creen que están en la iglesia de Cristo. Y resulta que es un lobo rapaz el que se los ha llevado, y por eso advierte Jesús: cuidado, vendrán lobos rapaces y se los llevarán. Los mando a ustedes como corderos en medio de lobos rapaces. Y son muy pocos los que se van a salvar, muy pocos. Y luego viene una orientación para los sacerdotes. Y es que les dice: vayan humildemente a predicar la palabra de Dios. No lleven sandalias, no lleven 2 túnicas, no lleven ni oro, ni platilla, ni alforja, ni najas cosas. Solamente van a ir, entren a una casa, si lo reciben, coman de lo que les den, porque el obrero merece su paga. Y no van a estar cambiando de casa en casa, quédense ahí, prediquen. Otra cosa, entren a un pueblo, si lo reciben, la paz será con ellos. Pero si no lo reciben, entonces la paz volverá a ustedes, y ustedes salgan y límpiense hasta el polvo de los zapatos. Y no se queden allí, porque así está hecha la palabra de Dios. La palabra de Dios está hecha para que se salven unos cuantos y no todo el mundo.
Cuando entonces decir primero paz está esta casa y así está la gente de paz, descansará sobre ellas. A ver qué agrego yo, recibir, comer lo que os pongan, curar a los enfermos que hay en ella y decirles, el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Qué significa esa última palabra? El reino de Dios ha llegado a vosotros. Ya se los dije ahorita, ¿cómo es posible que Jesucristo hace 2025 años nació, creció allá en esos pueblos árabes y nosotros 2000 años después recibamos esta palabra y la sintamos como propia y sintamos que eso que hemos leído es salvación para nosotros porque estamos creyendo en esa palabra? Es increíble cómo 2000 años después nosotros podamos escuchar eso y sentirnos que esa palabra va dirigida a nosotros y que si nosotros obedecemos los mandatos que Cristo nos ha ordenado, seremos salvos. Muchas cosas más podría decir de este evangelio, pero dejémoslo hasta ahí. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.